A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo donde estén. Por Canal 7 de Intercable, por Roku, Instagram, Lorini, YouTube. Tenemos de todo. Bienvenidos una vez más desde el estado de Anzoátegui, Venezuela, la ciudad de Lechería, Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta. Aproximadamente 2 millones de habitantes en esta zona norte del estado de Anzoátegui. Tenemos hoy un invitado muy especial en un tema fundamental para Venezuela. Venezuela fue, es y seguirá siendo una nación petrolera. Nuestro invitado de hoy, un hombre con larga trayectoria en el campo, en la materia del petróleo. Ha sido por más de 40 años un estudioso del tema, ha sido gerente de nuestra máxima empresa petrolera, PDVSA, es un conferencista de quilates en el mismo tema y para nosotros es un placer tener hoy acá a alguien que es hasta conferencista en el tema petrolero y es un invitado que creemos y consideramos de lujo. Bienvenido al ingeniero César Rodríguez. César, bienvenido. Estás en tu casa. Muchas gracias. Saludo a tu audiencia. César, en tu largo currículum, que es un currículum que se respeta por tu experiencia, por tu esfuerzo, por tu sudor a lo largo de 40 años. Se dice fácil, ¿verdad? Se fueron 4 décadas. Y tienes mucha experiencia en el área de las refinerías en Venezuela. ¿Nos puedes hablar cómo están las refinerías en Venezuela actualmente? ¿Cuántas hay? ¿Cómo están funcionando? ¿Las que están funcionando? Las cámaras son tuyas. Ok, muy bien. Mira, el tema de refinería pues es lo mismo que ocurre en toda la cadena de negocio en la parte petrolera. Realmente hay un abandono del cuidado, del mantenimiento de las instalaciones, de la parte de inversión. Y realmente hemos visto en nota de prensa que atañen esto a la situación de las sanciones. Sin embargo, cuando uno ve la historia de la producción de crudo en Venezuela, como se sabe, las sanciones comenzaron en 2019, pero a partir de 2012 en adelante hay una disminución progresiva del crudo, ¿no? O sea, lo que quiero decirte con esto que la producción de crudo de Venezuela comenzó mucho antes de las sanciones. Y el caso de la refinería, incluso antes todavía disminuyó la producción debido a la parte de mantenimiento. Hay un informe que emitía PDVSA, se llama PODE, que presenta datos estadísticos
de la industria, y ahí se observa que desde 2004, 2005 por allí, el informe del auditor decía que no se están cumpliendo los programas de mantenimiento de parada de planta. Entonces las paradas de planta son equipos mecánicos que requieren una parada preventiva. Si esta parada preventiva no se dan, ocurre una falla correctiva, pues ocurre una falla del equipo como tal. Entonces hay plantas muy sencillas, que son poco agresivas, como son las destiladoras, que separan 4 años. Y tengo plantas más complejas que separan 2 años. Si esta planta no se para indudablemente para hacer el mantenimiento y ponerla al día, pues las plantas van a fallar. Y van a fallar y van a producir incendios y van a producir fatalidades también, indudablemente porque se maneja hidrocarburos, pues. Y eso es lo que ha sucedido, y esto viene pasando de acuerdo a la información del PODE, que es un documento, digamos, estadístico que metía PDVSA, donde el auditor señala que no se están cumpliendo los programas de mantenimiento de parada de planta, ni tampoco el mantenimiento de los tanques. Entonces ha habido una disminución del mantenimiento de la infraestructura, lo cual trae como consecuencia, por supuesto, que se dañen las instalaciones, se produzcan accidentes y no se produzca la gasolina, el diésel que requiere el país. Y esto no solamente ha ocurrido en la parte de refinación, entonces en la parte de producción igualmente, pues el abandono en las tuberías. Las tuberías normalmente tenía una inspección electromagnética, nosotros llamamos un cochino, es una herramienta electromecánica que pasa por dentro de la tubería y permite evaluar los espesores de la tubería, ¿no? ¿Qué se hacía con esa información? Bueno, esa información permitía programar el reemplazo de sectores donde tenía bajos espesores. Esto ya no se hace, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto muchos derrames por rotura de tubería, pues aquí el estado en Anzoátegui, en Zulia, en Falcón, precisamente porque este era un mantenimiento predictivo, o sea, permitía predecir cuándo iba a fallar la tubería, y esta tubería había intervenido oportunamente que fallaba. Pues esto ha sido un abandono, indudablemente. Sistemático en el tiempo. Ha sido progresivo en el tiempo, así como nosotros vemos que la curva de producción de hidrocarburos de 3,5 millones de barriles ha venido bajando y está en el orden, llegó a unos 400,000 barriles, ahorita está en unos 600,000 barriles. Realmente esa es otra cosa, que la información no se maneja. Entonces no sabemos realmente cuándo está produciendo, tenemos información por tercero. Cifras ocultas, a lo mejor. No oculta. Entonces, un inversionista o cualquiera que quiera hacer negocio con Venezuela, pues indudablemente necesita datos, necesita información confiable. Cifras. Cifras, sí. Entonces no se tiene costo de producción, costo de refinación, no se tiene esa información. Este informe que sacaba PDVSA anualmente, el último salió en el 2014. Y ahí salía cuánto... Casi hace una década. Sí, así es. 9 años. Yo estimo que no sale porque allí el auditor sacaba información de lo que estaba sucediendo en la industria. Y allí salía, por ejemplo, que el programa de mantenimiento de parada de planta, de equipos mayores, no se estaba cumpliendo. Entonces es evidente, indudablemente, que esto iba a conllevar pues que la industria de refinación en el estado que está actualmente. Realmente prácticamente parada la industria de refinería en Venezuela. ¿Cuántas plantas de refinería tenía Venezuela? Mira, nosotros teníamos 6 plantas, lo que pasa es que ha habido fusiones. En el caso de El Chaure, se unió con Puerto La Cruz. Tenemos San Roque, que se unió a Puerto La Cruz, se llama Complejo de Refinación de Puerto La Cruz, ya se considera como una sola planta. Tenemos El Palito, que es una sola instalación, y tenemos el Complejo de Refinación Paraguaná. Entonces estamos hablando como 3 grandes complejos para llamarlo. ¿Y están todos activos? No están activas. El caso de Paraguaná, realmente el nivel de producción de procesamiento está sumamente bajo, de unos 300,000 barriles, precisamente por 2 razones básicas: una porque no se cuenta con el crudo, y otra por el estado de las instalaciones, pues. Incluso las plantas que están operando generalmente son plantas de conversión sencilla, pues. Son plantas muy sencillas, porque las plantas de conversión media que producen gasolina de mayor octanaje, pues esa planta sufrieron daños mayores por falta de mantenimiento, y la recuperación pues requiere grandes inversiones. Esto ocurre también aquí en Puerto La Cruz, en El Palito, y en el caso de Paraguaná. Entonces básicamente lo que se está manejando o operando son
la planta de destilación y alguna otra planta de catalítica en el complejo de refinación de Paraguaná. Ingeniero, ¿y en su buena época cuánto producían esas plantas? Mira, el nivel de procesamiento en la industria estaba, el nivel de capacidad instalada estaba en los 1.300.000 barriles diarios, 1.300.000 barriles diarios, y normalmente estaba en el orden de 1.100.000, 1.200.000 barriles, 1.200.000 barriles de procesamiento diario se procesaba. Ahorita estamos hablando, estos valores posiblemente está el orden de unos 300.000 barriles, más probable. No se maneja información cierta, nosotros manejamos información, digamos, por la red. Una cuarta parte prácticamente. Sí, sí, realmente, así es. Una cuarta parte. Estamos con el ingeniero César Rodríguez, experto petrolero. Ya volvemos con ustedes. Ya regresa con Silva Russo. Estás viendo con Silva Russo. De vuelta con el ingeniero César Rodríguez, experto petrolero. El ingeniero César Rodríguez estuvo 26 años dentro de la industria PDVSA. 26 años, más de un cuarto de siglo. La vio, lo formó, la vio también, creció dentro de la industria, escaló posiciones y llegó a ser gerente de planta. El recurso humano, ingeniero, que es tan importante para cualquier empresa en el mundo, pero para la empresa líder de una nación que supuestamente vivíamos del petróleo, ¿cómo es ese recurso humano desde su época hasta hoy en día? Por favor. Sí. Oye, muchísimas gracias por la pregunta, de verdad que es bastante interesante, porque en toda empresa, el éxito de una empresa depende de su recurso humano. Indudablemente, uno puede tener las instalaciones, puede tener los sistemas, puede tener las normas de procedimiento, pero si no tiene el personal capacitado para hacer el trabajo, indudablemente no va a tener éxito. Y en cierta forma, en la industria petrolera, después de haber formado todo un capital de profesionales venezolanos, acuérdense que esto lo venía manejando los americanos, cuando se produce la nacionalización en el año 1976, había unas dudas si los venezolanos podíamos manejar la industria petrolera. Eran capaces de manejarla. Y se demostró que sí fuimos capaces de manejarla. De hecho, estuvimos en el top de las 3 mejores empresas en el mundo, a la par de Exxon y de Shell. Y sin embargo, en el año 2000, el gobierno, digamos, que llegó a Venezuela, el régimen, un régimen comunista, socialista, despidió más de 20.000 trabajadores, básicamente profesional, nómina ejecutiva, gerentes y profesionales técnicos muy valiosos, nómina mayor en su mayoría y nómina ejecutiva, y indudablemente descabezó la industria petrolera. Quiero contarte algunas anécdotas que tuve yo, digamos, en ese entonces. Por ejemplo, te voy a contar 3 de ellas. Hay una persona que trabajó conmigo aquí, yo fui gerente aquí en la región de Puerto La Cruz, y había una persona que trabajaba conmigo, pero tenía bajo desempeño. Pero una persona, digamos, en la industria nunca se atropelló al trabajador. A esta persona se le dio la oportunidad de jubilarse. En vez de despedirse, dio la oportunidad de jubilarse por una persona que tenía más de 20 años trabajando, ¿no? Y esta persona, digamos, estamos en ese proceso, digamos, de jubilación por bajo desempeño, realmente no tenía capacidad de ser un gerente. Después nos enteramos que estaba director de Petrocaribe. O sea, entonces, como una persona, digamos, mal evaluada o no evaluada, que ustedes retiraron, no teniendo los credenciales suficientes, estaba director de Petrocaribe. Hay un caso muy simpático de una persona, fuimos compañeros de estudio en la Universidad de aquí de Oriente. Yo soy ingeniero mecánico graduado aquí en la Universidad de Oriente, donde fui profesor también, y esta persona tenía bajo desempeño y había sido despedido de la industria petrolera. Después nos enteramos que está gerente de mantenimiento de unos mejoradores. O sea, hay personas que fueron despedidas por bajo desempeño o mal manejo o mala conducta. Ingeniero, y lo vimos trabajando en grandes puestos. Claro, ingeniero, y usted que ha sido
profesor de pero de posgrado. Sí. Bueno, el otro caso muy simpático, yo fui gerente en la refinería de San Roque, era una superintendencia, pero era como una gerencia porque uno manejaba todos los procesos allí y era la cabeza visible de PDVSA en ese sector. Yo recuerdo que conmigo estaba un supervisor de la parte de seguridad, realmente excelente persona, y me entero recientemente que está de gerente general de la refinería El Palito. Entonces, lo que quiero decir con esto, la conclusión de todo esto, que es como una familia, pues si tú eres cabeza de familia, no es una persona, digamos, que tiene la educación, la formación adecuada, indudablemente la familia no va a tener un buen hogar, digamos, como tal. En una empresa ocurre igual, pues si una empresa uno tiene, digamos, como el presidente o el gerente de la empresa, que es un bandido, una persona que no tiene las credenciales, no tiene los conocimientos necesarios, indudablemente esa empresa no va a rendir. Yo recuerdo que en el caso de acá de José, donde tuve que trabajar de forma indirecta porque salió un documento donde estaba prohibido que nosotros nos pudieran emplear. Y recuerdo que había una muchacha con una especialización que había tenido en Francia, tal, qué sé yo, y entonces tenía aquí un supervisor pues, que no sabía nada de la parte de laboratorio, era su jefe. Entonces, eso creó una desmotivación muy fuerte, que incluso personal que se quedó, los pocos que se quedaron en la industria, pues igualmente se fueron. Entonces, volviendo al tema de la producción, de la refinación en Venezuela, esto tuvo en mano de gente pues no con las meras credenciales. Pero si vemos esto, lo aplicamos además en instituciones del Estado, vemos igual ha sucedido así, pues mira quién tenemos nosotros de presidente, mira unos ministros sin las credenciales suficientes, sin la experiencia suficiente, ocupando un cargo. Entonces es evidente pues que no se puede tener éxito pues en una empresa, ni hogar, ni en un país si realmente tenemos personas ineptas, incapaces dirigiéndola. Y en donde nació el concepto de la meritocracia fue justamente en la industria petrolera. Sí, déjame explicarte un poco lo que es la meritocracia, ¿no? Realmente una de las cuestiones que en la industria petrolera no intervino, digamos, la parte política precisamente por la meritocracia. Déjame explicar qué consiste. Realmente había un sistema de evaluación en la cual las personas por mérito, por evaluación, y no solamente evaluación directa de su supervisor, sino había una cadena, digamos, de unas tres niveles, donde esa persona era evaluada y se estimaba el potencial, y si el potencial era alto, esa persona se iba preparando, se iba formando, digamos, en todas las áreas de los procesos, los conocimientos, se mandaba al exterior, ese tipo de cuestiones. Entonces la gente, pues, igualmente por mérito, y porque tenía evaluaciones excelente era evaluaciones número 1, que era cuando superaba la expectativa, las metas establecidas, que se firmaba entre ambos, pues esa persona iba subiendo. Entonces, es el concepto de meritocracia que en los puestos importantes, cuando uno veía que una persona era jefe de uno, pues ahora es gerente o supervisor de uno, pues uno está consciente que tiene los méritos suficientes para ser nuestro supervisor. Entonces, cuando en este gobierno vemos que han puesto personas incapaces, sin las credenciales, sin el conocimiento, por Dios, realmente eso crea una apatía, una desmejora en el resto personal que es profesional. Y esto parte de lo que ha ocurrido no solamente en la industria petrolera, sino también en las demás instituciones del Estado, en la cual la política pues prevalece y por ponerse la franela roja y las machos, qué sé yo, tiene mérito porque habla, qué sé yo, pico de plata y lo ponen en esos puestos. Indudablemente eso ha sido el fracaso que ha tenido la industria petrolera, que si extrapolamos al país, ese ha sido el fracaso de Venezuela. Ingeniero, de esa PDVSA que usted formó parte, con orgullo, con profesionalismo, con decencia, con claridad en sus lineamientos de sus labores, ¿de eso se puede rescatar algo o ahí no hay nada que rescatar actualmente? No, sí hay, es como todo, ¿ves? Como en la Fuerza Armada, indudablemente la Fuerza Armada está muy desprestigiada en el país, según la información que uno percibe en las redes, pero en la Fuerza Armada pues hay militares institucionales. En la industria petrolera hay gran cantidad de personas que quedaron o personas que ingresaron pues con méritos suficientes para estar. Lo que pasa es que la dirección, digamos, de que están allí pues no es la más adecuada, pues. Hay muchos actos de corrupción, no sé si supiste aquí en el estado de Anzoátegui fue una cuestión atroz,
los actos de corrupción, personas que están fuera del país, viviendo en España, otros países con millones que han comprado edificios. Ese tipo de cuestiones, indudablemente, aquí en Puerto La Cruz me dice que para meter a trabajar una empresa le quitaban un porcentaje. Sí, un porcentaje Sí. allí. Entonces, pero sí, nosotros creemos que indudablemente hay personas buenas. Y por supuesto, esta refinería de Puerto La Cruz está operando. Pues. Estimamos que gente, nómina diaria, el personal obrero, operacional, personal técnico, muchos de ellos quedaron y por supuesto mantienen las operaciones. Son rescatables y así estimo que existe a nivel nacional. Hay personas. Yo tuve director de planificación y desarrollo en la gobernación y cuando yo llegué pues allí habían personas, digamos, con credenciales en la gobernación. Realmente yo creo que una de las cuestiones que ha sido el venezolano, digamos que ha habido un descrédito o un desmérito hacia los cargos públicos. Yo creo que eso ha hecho un daño muy fuerte al país porque indudablemente las personas con credenciales o personas muy preparadas no está a cargo en cargos públicos, indudablemente la persona que está allí no son la más preparada, ¿no? Pero sí, yo creo que sí hay personas con mérito que son rescatables, indudablemente de haber un proceso, digamos, de cambio, pues indudablemente es un proceso a considerar de esas personas que están allí, habría que evaluar, etcétera, etcétera, pero muy probablemente algunas de estas personas ingresaron, digamos, por méritos políticos y no por méritos técnicos. Así es. Con nosotros el ingeniero César Rodríguez, experto petrolero, venezolano. Ya volvemos con ustedes. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. Volvemos con nosotros nuestro invitado, experto petrolero, venezolano, orgullo nuestro, como siempre, gente buena, estudiada, trabajada, con experiencia. Hay muchos expertos y muchos personal de PDVSA en el mundo trabajando, ingeniero. Sí, sí tenemos gente en Estados Unidos, mucha gente de Arabia Saudita, incluso en Latinoamérica, en Argentina, Ecuador, Perú. Realmente quien se benefició de este despido de más de 20.000 trabajadores fueron los países, digamos, que estaban en crecimiento o estaban iniciándose en la parte de petrolera. Fíjense en la parte de Colombia, pues. La parte de Colombia, el nivel de producción es sumamente bajo y muchos profesionales estuvieron trabajando allí. Así tenemos nosotros gente en Canadá. En muchos países en el mundo tenemos gente distribuida, gente calificada, formada por la industria petrolera que están trabajando en el mundo. Sí. En estos días se lee como unas bendiciones, como un milagro que Chevron ha vuelto para la nación, con unas condiciones que evidentemente manejas perfectamente tú como experto petrolero. Pero ven Chevron como la panacea, como la cura, como se arregló Venezuela. Los ingresos arreglaron Venezuela porque Chevron creo que va a manejar Petropiar, si no me equivoco. Entonces, ¿qué significa ciencia cierta? Y no esta alaraca que han hecho, que uno dice, bueno, aquí ya los jubilados van a tener, los 5 millones de jubilados, una pensión digna. Aquí se acabó la hiperinflación, aquí va a rodar la economía como debe ser, y aquí se van a alcanzar todas las metas de Venezuela. Lo que no se ha hecho en años se va a hacer porque Chevron volvió para Venezuela. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, déjame decirte lo siguiente. Recientemente tuve la oportunidad de oír una declaración del presidente de Fedecámara, el doctor Carlos Fernández, y realmente él mencionaba algo similar, que en Venezuela había un boom, una mejora sustancial en la economía y tal, que sí o no. Realmente, cuando uno observa realmente qué es lo que está creciendo en Venezuela, realmente es el comercio. Y el comercio está creciendo porque ahí se está cobrando impuestos a las importaciones, y por una parte, y se habla, o uno lee por las redes sociales, información
privilegiada, digamos, donde personas, digamos, que en el pasado, digamos, grandes capitales, producto de la corrupción, ese tipo de cuestiones, como los Estados Unidos tiene, digamos, una lupa en el mundo puesto sobre estas personas, pues esta gente que tiene millones de capitales, millones de dólares, pues indudablemente no puede invertirlo fuera, entonces están trayendo su dinero para acá. Entonces, de una forma, lo que están haciendo es comprando bienes, pues de bienes de capital, pues convirtiendo los dólares, incluso tengo conocimiento de paquetes de billetes de 2 millones, 20 millones, 17 millones de dólares en efectivo. La pregunta es, el quien ha manejado, ha estado en el exterior, en los países industrializados no se maneja dinero en efectivo. No. O sea, realmente... Ni se puede llegar. Y si se llega hasta los Estados Unidos es con 9.999 dólares. No, yo recuerdo... Y los declara. Si no, no puedes tampoco. Yo recuerdo por los años 76, si mal no recuerdo, tuve la oportunidad de viajar en el exterior y uno pagaba con 100 dólares en Estados Unidos, con un billete de 100 dólares, y realmente era como una sorpresa, ¿no? Porque allá se maneja pues el dinero, digamos, con sencillo. Sí. Y aquí en Venezuela, pues, parte, digamos, del boom que hay, incluso aquí en Lechería podemos verlo, hay una cantidad de bodegones, en el caso de la Merced en Caracas, grandes edificaciones, hay de todo. O sea, indudablemente hay Ferrari, carros de todas marcas, pero se dice pues que es una conversión del dinero, digamos, cash, dinero efectivo, pues en bienes capital. Ese es lo que se dice, pues, y ese es el crecimiento que uno ve. Indudablemente si hay una mejora, porque indudablemente a tener estos comercios, pues está empleando la persona que limpia, que barre, tal y qué sé yo, pero no es producción como tal. O sea, cuando uno habla de producción es cuando comienza cuando tú puedes a producir, que convierte en materia prima en un producto y lo vende. Eso no es, este es comercio, pues, comprar y vender, y eso no es producción. En cuanto a la parte de Chevron, se ha creado una expectativa muy grande. Claro, yo pienso que es parte de la información del gobierno de hacer ver que las cosas se han arreglado. El caso de Chevron, cualquier industria, déjame decirle, incluso si hay un cambio de gobierno acá y se va a recuperar la industria petrolera, eso va a requerir de un par de años. O sea, eso no es que va a llegar una empresa y va a comenzar a producir la refinería o va a producir petróleo. ¿Por qué? Bueno, precisamente por lo que hemos hablado, pues. Nadie se va a poner a operar un mejorador aquí en José, ¿verdad? Sin evaluar de cómo están esas instalaciones. ¿Qué es la inversión que hay que hacer? Sí, hacer una evaluación de integridad mecánica, cómo están las instalaciones, cómo están las tuberías, cómo están los equipos, porque realmente es un riesgo muy grande. Igualmente la refinería aquí en Venezuela, las refinerías no se pueden poner a producir si hace una evaluación previa. Pero después que hace ese diagnóstico, esa evaluación de integridad mecánica de las instalaciones, indudablemente viene la procura de material. Esos materiales no se consigue en una bodega, esos materiales son en el exterior y muchos de ellos en la parte equipo necesitan ser fabricados. Y muchas fabricaciones a veces la son procura, años. ¿no? Y la procura a veces, esas cuestiones de equipos complejos, pues entre cola mundial, donde están muchos países, pues a veces duran 6 meses, un año para que llegue el material. En otras palabras, a pesar de que digamos que haya un cambio de gobierno, el aumento de la producción, que alguien dijo por ahí que aumentaba la producción 1 millón de barriles, 2 millones de barriles. Yo te digo sinceramente, yo creo que esta gente del gobierno que me da esa información y el venezolano ya es una persona educada, está viendo cómo miente, francamente, pues, o sea, una persona que miente constantemente, que dice mentira, pues indudablemente cuando ve decir la verdad no le van a creer. Entonces está pasando eso que dice que van a poner 1 millón de barriles, 2 millones de barriles en un año. Pusieron una persona como de ministro de PDVSA que había construido 1 millón de casas, entonces el tipo dice, bueno, como yo construí 1 millón de casas, voy a producir 1 millón de barriles en la industria petrolera y más bien se vino eso para abajo, ¿no? El caso de Chevron, entiendo la información que se maneja, porque acuérdate que la información que maneja el Estado es una información que uno obtiene por las redes sociales, por la noticia, no es una información oficial como tal, pero lo que se entiende es que básicamente para pagar deudas que tiene el Estado con la misma Chevron. Con la misma Chevron, o sea que es una especie de compensación. Sin embargo, se está hablando que posiblemente, que posiblemente Chevron maneje los mejoradores, ese tipo de cuestiones, pero yo estimo que Chevron o quien sea, para hacer inversiones aquí en Venezuela, pues no es fácil.
Le voy a decir por qué. Porque además del estado de instalaciones, tenemos que ver el servicio eléctrico. O sea, el servicio eléctrico es importantísimo para nacional, Venezuela. el que Claro, producimos por nosotros, supuesto. claro. Ante la nacionalización, por el año 76, la industria petrolera tenía su propia generación eléctrica. O sea, la refinería Puerto La Cruz, toda la refinería tenía su generación eléctrica. El caso de Puerto La Cruz tenía su suministro de agua, tenía su... Eran autónomos al 100%. Autónomos prácticamente. Ahorita no se cuenta con esos servicios, digamos, de agua y electricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Depende del Estado. Y mire cómo estamos. Aquí ocurre en Lechería. A mí me tocó hacer una evaluación en el plan de desarrollo del Estado de Anzoátegui, que tuve la oportunidad de desarrollar ese proyecto para todo el Estado de Anzoátegui. En el caso del el municipio, digamos, mejor evaluado era el municipio Urbaneja, con un 89%, digamos, de todos los servicios, pues, incluyendo seguridad, todo ese tipo de cuestiones. Y ahorita en Lechería prácticamente toda la semana se está yendo la electricidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de lechería, que se está yendo electricidad en el agua, Usted no es la burbuja. no, pero escuche, vaya a los barrios. Aquí en Venezuela, aquí en la Guamachito, ¿cómo se llama? Los Tronconales, el Viñedo, pasan hasta una semana sin agua y se le va la luz. Entonces, ¿cómo una empresa va a invertir en Venezuela si no cuenta con los servicios públicos básicos como que electricidad y el agua? O sea, una cuestión elemental. O sea, lo que quiero decir es esto, que realmente la reconstrucción de Venezuela va a requerir tiempo y va a ser, digamos, integral. Y mucho dinero. Y mucho dinero, porque no solamente va a ser, digamos, reemplazada tubería, equipo, la industria de refinación o de producción, también está la parte que provee el Estado, que es la parte de los servicios. Pero también tenemos un punto importante, que es la seguridad. O sea, entonces tú ves ahorita que una persona que tiene una pequeña hacienda por ahí la ha vendido porque vienen los asaltantes, empiezan a robarle el ganado, la cuestión. Entonces hay una delincuencia desatada, donde, digamos, a veces no se sabe dónde está la línea gris entre una y otra cuestión y ocurre ese tipo de situaciones. Entonces hay muchos problemas que hay que solventar para que un inversionista de afuera venga a invertir en Venezuela, como es el caso de la industria petrolera, que quiere grandes inversiones. Sí. Ya volvemos con nuestro invitado, ingeniero César Rodríguez, experto petrolero. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con el ingeniero César Rodríguez. Marcano, no, tú no eres Salazar. Marcano, Salazar. Es que De Oriente. Salazar es oriental también. Así es. Margariteño, Anzoátegui. ¿El tuyo es? Sí, de Margarita. Ah. Sí. Déjame decirte que el escudo del Salazar, el escudo tiene 13 emblemas, porque el Salazar era de guerreros. Entonces, cada guerra ganada era un escudo. Un escudo, y tiene 13 escudos. O sea, había ganado 13 batallas, pues, como tal. Le digo esto porque esto me lo consiguió una persona amiga que estuvo en la embajada en España. Entonces, yo le pedí información sobre eso y me hizo llegar a parte del escudo y hago una información adicional sobre el apellido Salazar. Significa que tú eres guerrero. Hay que ser guerrero para vivir aquí, ahorita. Todos los en venezolanos Venezuela, somos ¿no? guerreros. Todos somos guerreros. Hay que sobrevivir, César. Hay que luchar por uno mismo primero, pero por la familia también. ¿Qué piensas sobre la diáspora? Mira, yo tengo esperanza de verdad que esto va a mejorar en el país. Hay unas primarias que se van a dar, ya vamos a tocar un tema, digamos, ya fuera de la industria petrolera, pero vamos a meter un poquito sobre la parte política. Hay unas primarias donde va a haber un candidato único. Entonces, es evidente pues que ahí va a haber una mejoría en Venezuela, va a haber grandes cambios, que eso va a conllevar que muchos venezolanos regresen. Quizás algunos se queden, por ejemplo, trabajadores nuestros que ya hicieron la vida. Por ejemplo, hay unos compañeros de trabajo que están en Canadá, se casaron por allá, ya tienen su hogar, tienen su familia, y algunos otros se van a quedar. Pero nosotros hemos hecho una encuesta de
interna de estos 20.000 trabajadores, pues, y existe ánimo en la gente de regresar, a pesar que ganan muy bien en el exterior y viven bien, están dispuestos a regresar a Venezuela a reconstruir, ayudar a reconstruir la industria petrolera y por ende reconstruir el país. Ingeniero, ¿qué hay de cierto? Porque para nadie es un secreto que hubo despidos masivos en el año 2002, ya hace 2 décadas cumplidas ya. ¿Qué hay de cierto? Que de una u otra forma mucha gente de PDVSA y mucha gente petrolera se organizó más o menos de una forma política para defender justamente sus derechos y el derecho al trabajo. Esos ex empleados de PDVSA, usted los puede ver de una u otra forma como personas involucradas con la política nacional. No, positivamente, obviamente. Sí, mira, déjame decirte lo siguiente, los trabajadores a raíz del despido y quizás un poco antes del despido, hubo 2 organizaciones, una Petrol que maneja la parte sindical, donde después ya fuimos a la OIT, fuimos a distintos organismos internacionales sobre esta situación que hubo. La OIT se pronunció que el gobierno debe llamar a conciliar, tal que sea, lo cual no ha hecho el gobierno. Por otra parte, hay otra organización de tipo social, que es Gente del Petróleo, en la cual estamos todos agrupados allí, pero en Gente del Petróleo existe algunos, no muchos, existe alguna persona que está en distintos partidos políticos. Allí no se habla, digamos, de un sesgo de un partido u otro realmente. ¿Por qué? Porque es como Venezuela, pues ahí tenemos gente de Acción Democrática, gente de COPEI, gente de 20, gente de Voluntad Popular, de todos los partidos. En mi caso, yo no estoy yo soy independiente y la mayoría que estamos ahí somos independientes, no estamos identificados con ningún partido, pero siempre hemos estado trabajando pues y mantenemos el control y de una forma, o el inventario, el listado o el censo de la gente nuestra, de dónde están, ese tipo de cuestiones. Y espero pues, y de hecho nosotros trabajamos en el Plan País, en el plan de recuperación de la industria petrolera. Trabajamos en ese plan muy bien desarrollado, tuve la oportunidad de trabajar allí, tuvimos el día de +1, y tenemos el plan desarrollado que está contenido en el Plan País, que está en otro proceso hacia el futuro, sí. Hacia el futuro, indudablemente, porque Sí. con este gobierno, pues indudablemente es difícil implementar una serie de acciones que están allí. Pero sí hay disposición de mucho de la gente que está en la diáspora, de regresar, digamos, para la reconstrucción de PDVSA y del país. Sí. En esa dinámica y en esos cambios, ¿hubo críticas internas a la función de los empleados de PDVSA o a algunas líneas internas de PDVSA en su funcionamiento, y lo que hicieron hacia el futuro? ¿Mejoraron? ¿Hicieron críticas? ¿Hay algunas críticas que se puedan hacer en el pasado a la vieja PDVSA o todo funcionaba perfecto? Mira, yo le puedo decir lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de estar. Yo vengo de una gente, mi padre es persona muy humilde, ¿no? Pero digamos persona muy honesta, y así éramos la mayoría que trabajamos en la industria petrolera. Yo tuve la oportunidad de estar en las comisiones de licitación, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también estuve en el CRP, y yo puedo decir, pues, el proceso, digamos, era transparente, pues, o sea, posiblemente, digamos, hay comentarios que a un presidente lo pusieron por tal cosa, pero bueno, yo creo que ahí prevalecía la meritocracia, pues. Realmente no llegué a ver una oportunidad de quejarse de alguna institución porque habían puesto una persona, un gerente o que sea un presidente que no tuviera... Por la meritocracia que usted estaba hablando antes, no tuviera las credenciales suficientes para hacerlo. Yo creo que eso se respetaba, y eso ha sido uno de los grandes logros y unos grandes méritos, valga la redundancia, de la meritocracia que teníamos en la industria petrolera. Claro que sí. ¿Qué piensa usted sobre las empresas de producción social que se pusieron hace unos años atrás de moda? Mira, el gobierno ha creado cualquier cantidad de cuestiones, digamos, no sé si supiste también las cooperativas, y bueno, ya ha ocurrido miles de cuestiones, pero la gente no termina de entender. Déjame decirle lo siguiente, que le voy a dar un caso muy particular, pues yo estuve en la gobernación y allí yo recuerdo que se le daban, había unas partidas que se daban a esta empresa, digamos, a esta cooperativa, a las comunidades que hicieran obras y ese tipo de cuestiones. Y recuerdo que tuvimos un llamado de atención del
del Consejo Legislativo, porque cuando estuvimos allí pues no se había otorgado el dinero, digamos, a esta grande empresa de producción social que había, ¿no? Y yo manejaba la información, le dije, mira, el 95% de estas empresas, de esas entidades que se le dio recursos, ninguno reportó resultados. O sea, se le dio el dinero y el dinero desapareció. De hecho, yo recuerdo algunos de estos casos que unas personas le dieron por una cuestión de agricultura y compraron un carro, compraron un autobús, este tipo de cuestiones. Se sabe el caso en la parte agrícola, que dieron grandes hectáreas de terreno con maquinaria, pero la gente no entiende. Yo te digo sinceramente, a veces voy a utilizar una palabra fea que no me gusta decirle, parecieran estúpidos. Porque ¿cómo le vas a dar equipo? La palabra no es fea, ingeniero. Pero sí, digamos la connotación que quiero darle es que le dan maquinaria, le dan la tierra y no le dan capital de trabajo. O sea, tú no puedes entrar a una empresa y enseguida vas a producir y vas a tener ingresos. Eso es una estupidez. Normalmente una empresa requiere 6 meses, 1 año para establecerse. Entonces muchos de estos campesinos que le quitaron las haciendas, que producía leche, queso, ganado, carne, ese tipo de cuestiones, se dividieron y le dieron un pedazo de tierra a cada quien con una maquinaria, pero no le dieron capital de trabajo, no le dieron formación profesional ni formación técnica. Indudablemente, a los pocos años pudimos ver de estas grandes haciendas hermosísimas, eso está en un peladero. Entonces es una cuestión, oye, que tú no puedes dar el dinero a la persona, es como no darle el pescado sino enseñarle a pescar. Tienen que enseñar a la gente a pescar, después que la gente sepa pescar, le da el pescado. Entonces este gobierno pues repartió mucho dinero en ese sentido, pues, y no hubo control. En el caso de la gobernación, que tuve la oportunidad de estar como director allí, cuando yo entrego el informe, la gente del Consejo Legislativo se quedó calladito, no hubo más reclamos, porque le digo, bueno, mira, aquí están los recursos que hemos entregado, el 95% no ha rendido cuenta. Es una realidad. Es una realidad. Ingeniero César Rodríguez, fue un honor tenerlo como invitado. Usted es un experto petrolero de alta talla, de alto quilates y de alto vuelo. Tiene 1 minuto para que le diga a su cámara su mensaje final a ese poco de venezolanos que creyeron tantos años en la industria petrolera y que era nuestra industria madre de la nación y lo que nos mantiene y lo que nos mantuvo a toda la nación y la que nos dio de comer. La cámara es suya, ingeniero. Yo quisiera decirle el mensaje no como especialista en la parte petrolera, en la parte petrolera, sino como ciudadano, decirle a los venezolanos que no perdamos las esperanzas. Realmente hay posibilidad de cambio en Venezuela. No se dejen engañar. Lamentablemente las personas, digamos, más vulnerables, las personas más pobres, es la persona más engañada. Y yo creo que es importante que en los próximos eventos, estas primarias que viene, todos los ciudadanos salgamos a votar y cuando se den las elecciones también votemos. Se ha dado el caso y tenemos la estadística que cuando la gente vota más del 50, 55, 60%, terminamos ganando. Yo creo que sí hay esperanza y hay oportunidad. Venezuela es un país riquísimo, un país privilegiado. Realmente tenemos riqueza en el subsuelo, tenemos riqueza en las costas marinas. Yo creo que realmente necesitamos buena gerencia y necesitamos la meritocracia que simplemente nuevamente en Venezuela. Muchas gracias. El ingeniero César Rodríguez. Hasta una próxima oportunidad. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presentó con Silva Russo. Siempre lo nuestro.